ya vimos cómo desarrollar las tablas, ya vimos los datos que están en cada una de las tablas, que esos datos nos pueden servir para sacar otros valores que vamos a estar viendo. ¿Sí? Vimos también cómo se puede graficar, lo vimos tanto para tablas de datos simples como para datos agrupados en intervalos. Y nosotros requerimos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un estudio de estadística o queremos obtener un resultado para tomar una decisión, necesitamos saber cómo representar los datos de nuestra población o los datos de la muestra o los datos que estamos estudiando, cómo representarlos de manera global. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio de sus calificaciones, yo quisiera saber el promedio del grupo, pues tengo que sacar una media, o sea, el promedio de todos los promedios del grupo para sacar de manera global cómo se está comportando en este caso un salón o un grupo. ¿Sí? Entonces, para eso sirven los parámetros de centralización, para saber de manera así global, o sea, total, cómo se está comportando mi población y qué es lo que está representando para poder tomar una decisión. Entre ellos tenemos tres, lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Sí? El primero, la media, es la media aritmética, lo que todos conocemos como promedio. Y ya sabemos cómo se calcula un promedio. El promedio es la suma de todos los elementos dividido entre el número de elementos. En este caso es el valor obtenido de la suma de todos los datos que tenemos nosotros en el estudio, dividido entre el número de datos que son, o sea, entre n, entre nuestra población. La media aritmética la vamos a representar con un símbolo. Ese símbolo es una X y lo que viene siendo esa rayita arriba se llama. ¿Sí? Bueno, es como una acentuación de la variable. Bueno, es una X con una rayita arriba. Así lo vamos a definir cuando nos estamos refiriendo a la media o media aritmética. ¿Sí? Aquí en la diapositiva hay dos fórmulas. Una fórmula se aplica, bueno, para ejemplos como los que vamos a ver ahorita así rápidos. Y la otra, esta que tiene sumatoria de X subíndice Y por F subíndice Y, esta la vamos a aplicar ya cuando estemos trabajando con las tablas. ¿Sí? O sea que a la que prefiero que le hagan más caso es a esta, a la más completa. Esta solamente la vamos a ver ahorita para los datos por ejemplo, que vamos a tener ahorita aquí para cada uno de los parámetros. Entonces dijimos que la media es el promedio. Por ejemplo, si yo quisiera saber el promedio de calificaciones, el promedio general de calificaciones de todo el grupo, pues le saco una media a todos esos promedios. Imagínense que esos promedios son los que tengo aquí, estos datos, 10, 30, 10, 5, 9 y 12. Entonces, ¿cómo saco el promedio? Bueno, aquí como es este ejemplo, me voy a ir con la primera fórmula. ¿Sí? Pero ya a partir de los ejercicios contables le hacen caso a esta. Y vamos a ver ejemplos con esto. Bueno, entonces me dice la fórmula que la media aritmética o la media es igual a la sumatoria de todos los datos, ¿sí?, que están representados por X subíndice Y, dividido entre la población o el número total de datos que está representado por N. Entonces, ¿cuáles son los datos? Esos que tengo aquí, 10, 30, 10, 5, 9 y 12. Esos datos los sumo porque me está pidiendo la sumatoria de todos esos datos. Bueno, sumo todos los datos y lo divido entre el número de elementos o la población, que en este caso son 6. Perdón. Entonces, la suma de todos los datos me da 76, que dividido entre 6 me da 12.66. Esa sería la media para esos datos. Ya cuando tengamos una tablita, bueno, lo sacamos de esta manera. ¿Sí? Pero creo que con este parámetro no hay ningún problema, es simplemente el promedio. La suma de los datos dividido el valor que nos da al final, la media. Ahora, la mediana.
La mediana se refiere, a ver, permítame, ok, la mediana se refiere al valor central de todos los datos. Yo tengo, por ejemplo, tenía 6 datos, ¿cuál es el valor central? O si tengo 5 datos, ¿cuál es el valor central de todos esos datos? Mande. Bueno, el valor central de los datos siempre lo debemos de tomar en cuenta cuando los datos están ordenados. O sea que cuando en nuestra tabla tengamos en la columna X subíndice Y todos los datos, recuerden que esos datos tienen que estar ordenados de menor a mayor y sin repeticiones. Entonces, cuando están ordenados de esa manera, es cuando yo puedo sacar la mediana, pues viendo cuál es el valor central. ¿De acuerdo? Se va a representar con el símbolo ME de mediana. Y hay dos formas de calcular esa mediana. Cuando nuestro número total de datos por la población es impar o cuando es par. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo cuando es impar. ¿Cómo saco la mediana de estos números? Estos son 5 números. 15, 17, 14, 15, 16. Como me dicen acá anteriormente, tengo que ordenarlos. Yo no puedo sacar la mediana si los datos no están ordenados. Ok, los ordeno. En este caso me da 14, 15, 15, 16, 17. ¿Y cuál es la mediana? Pues el valor central de todos esos datos. ¿Cuál es el valor central? Si se fijan acá, es el 15. ¿Por qué? Porque quito 2 a la izquierda, quito 2 a la derecha y me queda el 15. Siempre seleccionamos el del centro una vez que están ordenados los datos. Entonces la mediana de estos datos es igual a 15. Eso es cuando es impar. Pero ¿qué pasa cuando el número de datos es par? Por ejemplo, que fueran 6 datos. ¿Cómo encuentro la mediana? Por ejemplo, si yo tengo 13, 15, 14, 16, 14 y 15, son 6 datos. Es un número par de la población. N es par. ¿Qué hago? Bueno, primero los ordeno de menor a mayor. Y me quedan de la siguiente manera. 13, 14, 14, 15, 15, 16. ¿Cuál es el dato central? Si se fijan acá, si quito 2 y quito 2 a la derecha, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, me quedan 2 en el centro. Entonces no puedo quitar 3 a la izquierda y 2 a la derecha para agarrar un valor. Siempre que el número n o de población es par, siempre nos van a quedar 2 datos. ¿Sí? En este caso, los datos que me quedan centrales son 14 y 15. Ahora, ¿cómo saco la mediana? Cuando el número de la población n es par, tengo que sacar la media de estos dos números. Y eso va a representar la mediana. ¿Sí? Entonces, del 14 y el 15, ya nomás voy a trabajar con estos dos, 14 y 15. A esos dos datos les saco la media, que es lo que vimos anteriormente, el promedio. Y la fórmula me dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de los datos entre el número de los datos. Pero ahorita solamente estoy trabajando ya con dos, 14 y 15. Es por eso que sumo 14 más 15 entre el número de datos, que ahorita ya son 2. La suma me da 29, entre 2 me da 14.5. Entonces la mediana para estos datos cuya población es par es 14.5. ¿Sí? La diferencia entre par e impar Sí. es de que impar siempre es el dato central. Cuando es par, son datos, los dos datos centrales que nos salen y esos dos datos sacarle la media. Y eso nos va a dar la mediana. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya tenemos la media aritmética y la mediana. Ahora, ¿cómo calculo yo lo que es la moda? Bueno, antes de la moda. Un ejemplo así, pues podríamos decir de la vida real.
para la mediana es, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan ustedes, o en la primaria, les ponían a tomar distancia. Siempre tomábamos distancia para la fila y siempre nos acomodaban del menor al mayor, del más bajito al más alto. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera saber, imagínense que son 15 alumnos. ¿Sí? De esos 15 alumnos, los acomodo del más bajito al más alto y yo puedo saber cuál es mi mediana. ¿Sí? De esos 15 datos, cuál es el valor central. Quito 7 al principio, 7 al final y me queda el espacio número 8, por ejemplo. Ahí. Ese alumno que representa el número 8 en la fila es la mediana. Y lo que mida de estatura, pues ese sería el valor de mi mediana. ¿Sí me explico? En cambio, si yo hago una fila con todos desordenados, o sea, bajitos, más altos y luego más bajitos, más altos, no tengo un orden, pues entonces no voy a saber cuál es a simple vista la mediana o cuál es el valor central. Ahora, si tengo 20 alumnos y los formo ordenadamente del más bajito al más alto, siempre me van a quedar 2 en medio, ¿sí? Porque voy a quitar un número igual a la derecha, otro a la izquierda, y me van a quedar 2. A esos 2, la estatura de esos 2 alumnos les saco la media, y eso representaría mi mediana. ¿Sí? Se puede aplicar pues a muchos ámbitos de lo que viene siendo la vida cotidiana, cálculos, etc. Eso es en cuanto a la mediana. Ahora, la moda, el tercer parámetro de centralización. Bueno, la moda son los valores que más se repiten. Cuando yo tengo, por ejemplo, en una tabla, yo puedo identificar cuál es el valor que más se repite yéndome a la columna de las frecuencias absolutas. Ahí me puedo dar cuenta cuál es el valor que se repite. Lo vamos a simbolizar con la palabra mo, M-O minúscula. Eso va a significar moda. Igual, si nos vamos a lo que son ejemplo de la vida real, por ejemplo, no sé si han escuchado cuando dicen tal vestido o tal color está a la moda o tal peinado está de moda. Cuando hablamos de moda es porque, por ejemplo, es todo lo que más se repite. Si el color favorito o el color de moda, perdón, es el amarillo, pues todos van a querer traer amarillo, ¿no? Entonces habrá más número de repeticiones de amarillo, ¿sí?, que de otros colores. O si anda de moda algún peinado, anda de moda alguna canción, pues va a ser la que más se repite, ¿sí? Por eso se le llama moda. Entonces, imaginemos que tengo estos datos: 15, 14, 16, 15, 15, 17. De igual manera que la mediana, tenemos que acomodar de menor a mayor los datos. Y nos quedarían 14, 15, 15, 15, 16, 17. ¿Cuál es el que más se repite? El 15. Entonces, permítanme, ok, creo que ya se va a conectar su compañero. Ok, bueno, seguimos. Entonces, el valor que más se repite aquí para sacar la moda es el 15. Entonces, por consiguiente, la moda es 15. ¿De acuerdo? Eso es cuando, por ejemplo, tenemos un solo valor que se repite. En este caso, el único valor que se repite más es el 15. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos 2 o más datos que se repiten? Por ejemplo, aquí se repitió más veces el dato número 15. Pero, si yo tengo, por ejemplo, otros datos, de igual manera los acomodo de menor a mayor, y me doy cuenta que los datos que más se repiten no es solamente uno, sino que es el 13, que se repite 2 veces, y el 15 se repite 2 veces también. Entonces, cuando pasa esto, que tenemos 2 datos que se repiten o más, pueden ser 3, 4, 5 o muchos más, entonces la moda va a ser igual a los 2 datos divididos por una coma. Entonces sería el dato 13, coma, el dato 15. Y esa sería mi moda.
Cuando tenemos dos datos, estamos diciendo que la moda es tenemos una distribución bimodal, ¿sí? Porque son dos. Cuando son tres o más, vamos a decir que tenemos una distribución multimodal, ¿sí? Entonces, en un ejercicio, yo les doy algunos datos y les digo, identificar si la distribución es bimodal o multimodal. Bueno, tienen que hacer todos los cálculos, ¿verdad? Y vamos a ver a continuación. Pero esos ejemplos son muy sencillos, solamente para representar o para visualizar qué es la media. Dijimos que es el promedio. La mediana es el valor central o valores centrales a los cuales le sacamos la media. Y la moda, que son los datos que más se repiten. Puede ser uno o puede ser varios. Y como les digo, voy a comenzar con una tabla ya con datos, ¿sí? Para no estar calculando. Ya sabemos cómo se calculan cada una de las columnas. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros nos quedamos en las sesiones anteriores que sacamos todas las columnas hasta el ángulo. Vimos también cómo sacábamos cada uno de los datos, sumatorias y todo lo demás. Ahora, vamos a sacar lo que viene siendo la media, la mediana y la moda. Ya saqué también aquí algunos valores, que es n, que es la población de los datos, el máximo y el mínimo también de esos datos. Y se fijan, aquí agregué una columna. Esta columna, aquí voy a representar, pues, unos valores que me van a servir a mí para poder calcular media, mediana y moda. Bueno, más que nada la media y la mediana. ¿Sí? Bueno, si recuerdan la fórmula que me decía. Me decía que para poder sacar la media, yo tenía que hacer la sumatoria de todos los x subíndice i por f subíndice i y dividirla esa sumatoria entre n para que me diera la media, ¿sí? La media aritmética. Entonces, si yo tengo, a ver, permítanme, es que acá tengo el formulario. Vamos a copiar esa fórmula, esto lo vamos a ver ya mañana. Entonces voy a poner aquí ya la fórmula mejor. Esa es la fórmula de la media. Aquí para que se vea mejor, ahí está. La fórmula de la media nos dice que la media es igual a la sumatoria de los productos de x subíndice i por f subíndice i entre n, que es la población. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo el dato x subíndice i, bueno, ya lo tengo aquí, ¿no? Eso que está aquí son mis datos x subíndice i. Bueno, entonces, tenemos la fórmula aquí, ya tenemos los datos que necesitamos para la fórmula, x subíndice i ya están aquí, f subíndice i también están aquí, pero si se fijan nos está pidiendo una multiplicación. O sea, tengo que multiplicar este por este. Y la suma de todos los resultados, de todas las multiplicaciones, la tengo que dividir entre n. Entonces, para poder sacar este dato, así como lo vemos en matemáticas, ¿sí? Esto que está aquí, pues simplemente hago una columna nueva, para no estar viendo cuánto es este por este y dejar el resultado en otro lugar y así. Sino que saco esto, este valor, esos valores. Esos valores simplemente es una multiplicación. Una multiplicación, lo voy a hacer aquí en Excel directamente, de el dato x subíndice i por f subíndice i. ¿De acuerdo? Enter. Y ya me da el resultado. Y esa fórmula simplemente la copio. Entonces ya tengo los productos de cada uno de los datos multiplicado por sus frecuencias absolutas. Ya lo tengo en esta columna. Ahora, ¿qué me está pidiendo acá arriba? La sumatoria. La sumatoria de todo esto. Bueno, entonces a esta columna le saco la sumatoria. Una autosuma. Sumo todos esos valores. Y me da un resultado. Eso vamos a poner aquí de
otro color. Este resultado ya es la parte de arriba de la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo lo de arriba, que está aquí, y ya tengo lo de abajo, la n, que está acá. Entonces, aquí voy a dejar el resultado de la media. ¿A qué es igual la media? Pues la media es igual a la sumatoria de todos los xy por fi, que es este, entre n. Y n ya lo tengo acá. Lo selecciono. Le doy enter. Y ya me da la media, que es 18.5. Si nos vamos a ver así, son muy poquitos datos, pero si nos vamos a ver acá la tabla, mis valores, ¿cuál es el promedio? Bueno, pues la media puedo ver que la suma de todos estos, perdón, a mis datos, la suma de todos estos, su promedio, me va a dar la media. Y lo podemos hacer manualmente. Por ejemplo, la fórmula promedio, aquí en Excel, yo voy a sacar el promedio a los datos. Recuerden que acá ya los tengo ordenados, pero todos los datos son estos. ¿Cuál es la media de todos estos datos? Bueno, le saco el promedio y se fijan, me da 18.5. ¿De acuerdo? Lo puedo sacar así, pero se supone que la estadística nos dice que tenemos que organizar los datos. Ya organicé los datos y con todos los datos que nos dan las demás columnas, pues yo puedo ser capaz de sacar esta media sin necesidad de irme a todos los datos en bruto. Entonces es mejor tenerlo acomodadito aquí en nuestras tablas y ya vemos que es exactamente lo mismo que sacar el promedio de todos los datos con esta fórmula. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe. Entonces aquí la mediana, bueno, pues se saca viendo cuál es el valor medio o el que está en medio de todos nuestros datos ya ordenados aquí en la columna X subíndice Y. Nos dice que es diferente si es par o si es impar. Entonces, ¿cuántos datos son aquí? Pues aquí estos datos son 6. Entonces, yo voy a tener una mediana con 2 datos. O sea, quito 2 de arriba, 2 de abajo y me quedan estos dos, el 18 y el 19. ¿Sí? Entonces, a ese número, a esos dos números, le tengo que sacar la media. ¿Sí? Entonces, la mediana, ¿a qué sería igual? La mediana va a ser la media de estos dos datos. Ahorita no me voy a meter con fórmulas, pero solamente sí. Lo voy a hacer manualmente. Entonces, sería la suma, o sea, la fórmula me dice que es la suma de los datos. ¿Cuántos datos son? 2. Entonces, sería la suma de 18, bueno, perdón, de este más este dato. Y una vez que hago la suma, recuerden la jerarquía de los operadores, lo divido entre n, pero n no es este. N son los números de datos que estoy tomando en cuenta, que son 2. Entonces lo divido entre 2 y ya me da la mediana. Si se fijan, pues en este caso dio el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a sacar lo mismo, que es la suma de estos datos. Vamos a ver si es cierto. Entre el número de los datos, que es 14. Si se fijan, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, nos dio el mismo resultado. Y la moda, dijimos que la moda es, o son, todos aquellos valores que se repiten más, o valor que se repite más. Puede ser uno o varios. Entonces, para poder identificar la moda, yo tengo que ver de estos datos de la frecuencia absoluta, cuál es el que se repite más. Si se fijan, el mayor es el 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el que se repite más? El dato que se repite más es el 18. Entonces, la moda sería 18.
¿De acuerdo? Es una moda normal, se puede decir, porque no tiene dos valores. Si aquí, por ejemplo, hubiera otros 5, o sea, el 18 y el 19, pues se repiten 5 veces. Entonces mi moda sería 18,19 y sería una moda bimodal. Si aparte se repitiera que el 21 también tuviera 5 repeticiones, entonces mi moda sería 18,19,21 y sería una moda multimodal o con distribución multimodal. ¿Sí? Entonces, Excel, bueno, Excel tiene unas fórmulas aquí para sacar las medianas, creo. Déjenme ver. Mediana y moda, creo que sí. Nada más que aquí. Ok, vamos a probarlo con la mediana. Aquí dentro de lo que son las fórmulas estadísticas, donde dicen las funciones estadísticas, tenemos la función mediana. Vamos a ver qué pasa con esa función mediana. Bueno, me dice que es... A ver. Bueno, puede ser aquí el número, puede ser de 1 a 255 números, nombres, matrices o referencias de celdas que contienen números para los cuales se desea obtener la mediana. Vamos a ver si funciona. Vamos a sacar la mediana, dijimos, ¿de qué datos? Pues de esos datos que tengo aquí, ¿no? De X subíndice Y. ¿Sí? Y se fijan aquí, la fórmula ya me está dando un resultado, que es 18,5, que es precisamente lo que nos aparece acá, 18,5. ¿Sí? Entonces vamos a aceptar y vemos que la mediana es 18,5, que es tal y cual lo calculamos nosotros acá manualmente. ¿Sí? Entonces, este cálculo que hicimos, que era la suma de los dos datos centrales, ¿sí?, dividido entre 2, porque son dos datos, como nos dice la fórmula, nos va a dar la mediana. Eso sí lo hacemos manualmente. Pero ya vemos que existe una fórmula en Excel que me da precisamente lo que es la mediana. Y eso es aquí en más funciones, estadísticas, mediana, ¿dónde está? Aquí mediana. Y recuerden que aquí nos dice que podemos poner números, referencias, nombres, matrices, etcétera. Bueno, vamos a poner una referencia de celdas o un rango de celdas, que son estos datos que le quiero sacar la mediana, aceptar, y ya nos da el resultado. ¿Sí? De esta manera lo hacemos manualmente o visualmente y con fórmulas de Excel. Ahora la moda. La moda dijimos que manualmente es el dato que más se repite. Y nos regresa el dato. Vamos a ver si Excel, creo que también tiene una fórmula Excel aquí, la debe de tener. Vamos a ver. Moda. Bueno, moda 1. Ok, dice, devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Vamos a probar este, a ver si nos da. Ok, pueden ser también nombres, matrices o referencias. En este caso, para sacar la moda, pues, ¿qué ocupamos? Ocupamos saber cuál es la frecuencia absoluta mayor, y una vez que identificamos la frecuencia absoluta mayor, pues necesitamos nosotros que nos regrese el dato que está en otra columna. Vamos a ver si me funciona. Dice que son matrices. Esa es una matriz. O rango de datos también. Vamos a ver si nos da un resultado. 1. No es así. Entonces, vamos a ver más funciones, estadísticas. La tabla de arriba, ¿no? En la tabla de arriba. Tiene, donde están todos los datos. Sí. Oh, sí, perdón. Sería con eso, ¿no? Déjame ver. Moda 1. O sea, mi rango sería esto.
Aceptar. Sí. Dice 18. Sí, exactamente, es con los números de arriba. Sí, es cierto. Ok. Entonces la moda, ya vimos que la moda de todos los datos que yo tengo en mi estudio sería en este caso el que se repite más es el 5, o sea el 18 que se repite 5 veces y aquí me da la moda 18. ¿Sí? Pero me interesa también, me interesa mucho más que lo comprendan manualmente y ya vemos que con cualquiera de las fórmulas que tengo aquí en Excel disponibles, pues lo puedo realizar. ¿Sí? Nada más, como les digo, hay que saber qué datos son los que tenemos, con que tenemos que alimentar la fórmula para que nos dé resultado, porque aquí tengo moda 1, también tengo moda varios, este no lo he utilizado, pero a ver. La voy a descartar para no... Devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivos de una matriz. Ok, ese no, es la moda 1, la que nos va a funcionar a nosotros aquí para los ejercicios. Y bueno, de esa manera, pues ya obtenemos estos 3 valores que son los parámetros de centralización, que nos representan de manera global, ¿sí?, cuáles son pues, los datos centrales de todo lo que yo tengo, cuáles son los promedios, por ejemplo, de todo lo que yo tengo, cuáles son los que más se repiten. ¿Sí? Imagínense que están haciendo un estudio de, por ejemplo, de automóviles. Imagínense que van a hacer un estudio en el estacionamiento de la UPB y quieren saber qué marca de automóviles es la que más prolifera en el estacionamiento. Pues para eso el dato de moda es el que me puede servir a mí. ¿De acuerdo? O sacar un promedio, el promedio de algo también. O saber cuál es el valor central de ciertos datos o de ciertos valores. Dependiendo del ejemplo o el problema que queramos resolver, estos parámetros de centralización nos van a ser útiles, pues para tomar, como les digo, decisiones o para representar alguna información que tenemos en la mano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí con esa tabla ya le agregamos una más. ¿Sí? Por ejemplo, quizá ya cuando terminemos lo que es estadística descriptiva, lo que se va a tener que hacer es un estudio estadístico completo, que debe de contener, pues, todos los datos que vamos a estar viendo nosotros aquí en clase. Ya vimos cómo se sacan todos estos. Ya vimos cómo ahora sacamos 2 de centralización, que son media, mediana y moda, con la ayuda de incorporar esta columna con su sumatoria. Y esta es la primera de las fórmulas, pues que vamos a ver ya más adelante, para que se vayan familiarizando. Siempre que aparezca una fórmula así, por ejemplo, si yo ya tengo el dato XY y FI y quiero sacar la multiplicación, pues yo puedo hacer una columna que me represente este dato. Y aparte, si me están pidiendo una sumatoria, pues lo sumo todos esos datos. ¿Sí? Así voy a tener que ir sacando datos por datos e ir incrementando columnas para poder ir sacando yo valores y poder representarlos en la fórmula.